Humanismo. El humanismo es un movimiento filosófico que consta en entender la dignidad y el valor a la persona humana. Ser consciente de que como humanos somos un ser racional, donde el humano ahora es guiado por la razón y no por la fe. Sus sentidos y su naturaleza lo guían hacia una nueva forma de pensar y ser consciente de su valor como ser humano y su condición. Es muy interesante ver que el humanismo, esta corriente filosófica, se llevó a la arquitectura, porque si observamos a detalle lo que son las iglesias, lo que se quiso expresar, y luego lo comparamos con una casa de los años 20, 30, y comparamos para qué sirve o cómo funciona o por qué se hizo, entendemos a la perfección cómo el humanismo afecta a nuestra arquitectura, al arte, a la forma de pensar, a la forma de actuar ante una sociedad. De lo más interesante del humanismo es ver cómo en nuestra naturaleza, nuestra razón, nuestros sentidos, que nos llevan a entender un presente y entender nuestra mente, nuestra condición como seres humanos, nos llevó a cambiar por completo las reglas del juego. Y ahora que entendemos el humanismo de esta forma y lo llevamos a cabo a la práctica, que es lo más esencial e importante, porque esta idea filosófica, este pensamiento, es una revolución verdadera para el ser humano, porque entendemos nuestro valor, nuestra esencia de nosotros, independientemente de nuestra personalidad o nuestra forma de ser independiente, como seres humanos, como la raza del ser humano, como el entendernos a nosotros como una prioridad, es lo que nos lleva a esto. Y bueno, lo que se puede resaltar más es esta idea, cómo se lleva, esta idea filosófica, cómo se lleva a la arquitectura o al arte en sí. Eso es lo más impactante, porque como dije, ahora la arquitectura funciona en base a lo que somos, a lo que nosotros entendemos como seres humanos. Ya somos tratados, o la mayoría de las veces se trata ya al ser humano como lo que es, como la verdadera importancia que se le puede y se le debe dar. Creo que el utilizar la palabra razón ya es común porque, por ejemplo, podemos dar o decir, le doy la razón a tal persona, tiene razón, pero lo decimos de una forma, creo, ya inconsciente, porque si la razón es el verdadero camino que debemos de llevar, debemos entender que estas premisas tienen que llegar a un hecho sólido. Entonces creo que dar la razón o entender esta razón que nos lleva después al racionalismo es más entender como un método científico o entender una verdad absoluta, pero solamente que se puede justificar en base a hechos. Y bien, ahora entendiendo cómo el humanismo funciona a través de la razón, y esta razón nos lleva a construir, a entender la arquitectura desde otro modo, o sea, cómo este movimiento filosófico nos lleva a planear, a justificar lo que estamos haciendo, vemos aquí un modelo humanista en Roma, que es el arte, es aquí donde el arte romano repercutió enormemente en las culturas occidentales, siendo la base cultural de Occidente hasta nuestros días. Si nos fijamos bien, observamos a detalle lo que es la arquitectura romana, vemos que el centro de todo, o vaya, la forma en la que se hacía,
era con una perfección, una simetría, dándole una función, y esa función corre de la razón. Le estamos dando la razón, por ejemplo, a los números, a las matemáticas. Estamos construyendo algo para nosotros, como por ejemplo el Coliseo Romano, que era una forma de entretenimiento, sí, tal vez para ciertos poderes o ciertos niveles, pero era al fin y al cabo algo para el ser humano, un entretenimiento para el ser humano. No era algo para ir a adorar o alabar a un dios, sino que ya se hacían esta arquitectura para dar esto, o satisfacer estas necesidades como humano. Lo notamos también en su arte, en su forma de buscar una perfección a su arte, de hacer tan detalladamente la belleza y la estética del hombre y de la mujer. Y bien, ahora en el modelo humanista en Venecia, en el patrimonio artístico y arquitectónico de Venecia se encuentran obras de siglos de historia y de muchas y muy diferentes corrientes artísticas, pero también estas corrientes o estas obras son parte de ya una razón, son parte de un edificio que funciona, como por ejemplo en las imágenes que observamos, vemos cómo los edificios, departamentos, casas, se construyen de una forma que están funcionando, que son funcionales para el ser humano, que sirven para las necesidades, sí, tal vez periódicamente diferentes, pero si bien hoy en día podríamos habitar una de ellas, es porque siguen funcionando a nuestras necesidades de hoy en día. Parte también de estas conexiones que tenemos con los lagos, este pasaje cultural y de gastronomía que tenemos para satisfacer también nuestras necesidades. Algo que se debe de agregar es esta mezcla de cultura que tiene Venecia, por ejemplo. Esta mezcla de sistemas constructivos diferentes, de arquitectura, de tendencias de diferentes años en cuanto al arte, la visualización a un campo más urbanístico, el entender el funcionamiento de la ciudad de Venecia es muy interesante. También juega mucho a la esencia de Venecia como un sello particular. Estos edificios con estas ventanas largas, edificios grandes, materiales como el ladrillo, ciertos colores que te dan una armonía que se percibe claramente, que se puede ser como muy reconocible el lugar gracias a la arquitectura. Modelo humanista Italia. La arquitectura italiana también ha influido ampliamente en la arquitectura del mundo. Está inspirada por Andrea Palladio. Además, la arquitectura italianizante, popular en el extranjero desde el siglo XIX, se utilizó para descubrir la arquitectura extranjera que se construyó en el estilo italiano, especialmente en el modelo de arquitectura renacentista. Alvar Aalto fue un arquitecto, diseñador, escultor y pintor. Tras sus viajes al extranjero, enriquecieron al humanismo, dándole una calidez a sus principales características, dando un diseño visionario que significó una ruptura al viejo criterio de cómo debía de ser las bibliotecas, proporcionándoles una vida más actualizada y más cálida a su uso, así dando a la idea de adaptar la forma al uso y las necesidades humanas. Alvar Aalto, entre sus muchas cualidades innovadoras, él diseñó un mobiliario cuya disposición fue pensada para facilitar el acceso a los libros,
Además, fue uno de los primeros arquitectos que tuvo en cuenta su diseño a la biblioteca, al usuario infantil. Fue el primero que diseña una estantería sencilla de construcción con herrajes verticales en los bordes y diversos anclajes que permiten que las baldas sean graduables a distinta altura según el tamaño de los libros. Los colores y la iluminación también fueron una gran importancia de la trayectoria de la obra del arquitecto para entender su influencia en la era vital en el comportamiento del ser humano. En cuanto a la iluminación, Álvar Aalto convirtió la sala de lectura en un lugar culto para estudios a la arquitectura. Construyó 57 claraboyas en el techo, cuya misión era expandir la luz natural y difusa por toda la sala, con el fin de no crear sombras ni reflejos a los usuarios lectores, con independencia del lugar en donde estuvieran situados. Álvar Aalto tenía una frase, la cual era: el objetivo principal de un arquitecto es crear un paraíso. Cada casa, cada producto de la arquitectura debe de ser el fruto de un esfuerzo para construir un paraíso terrenal para las personas. Las salas principales de la lectura y lo que es los préstamos de libro tienen ingeniosamente o crean un sencillo espacio nuevo y continuo en donde podemos encontrar el depósito y la biblioteca infantil. Esta está debajo de la planta en la entrada, con un acceso al interior y que se encuentra en lo que es los depósitos y va directamente a lo que es la biblioteca infantil. La sala de conferencias es una de las ondulaciones que podemos apreciar, que está en la parte del techo, en el cual pues está formado para que el sonido sea más eficiente en cada rincón de la sala. La sala de lectura, la iluminación es muy magnífica gracias a que se ha convertido en uno de los espacios de culto para los amantes de la lectura y de la arquitectura. La acústica en lo que es la sala de conferencias, el arquitecto resolvió la acústica del espacio con el diseño de ondulaciones en el techo realizadas con listones de madera de pino caleriano. Las paredes tenían un revestimiento textil, el suelo era de madera, los muebles eran los característicos taburetes apilables de alto y sillas con respaldo y realizados en madera curvada. Humanismo en la arquitectura. En una época oscura e incierta, azotada por conflictos bélicos, con sociedades trastocadas por la ideología del gran capitalismo industrial, que se proponía exteriorizar la fábrica, transformando todo lo que tocaba en industria, haciendo perder el carácter íntimo y particular de la habitación en una simple producción en serie, donde se le arrancaba al hogar de toda calidez, volviéndolo un objeto frío y metálico, como una máquina, inclinándose más por la utilidad y la plusvalía que por el simbolismo, el motivo y el ornato. Todo ello provocó a la postre la eclosión de un grupo de arquitectos que no aceptaron practicar aquella ideología predominante en la arquitectura en aquel entonces, sin que por ello se alejaran de la innovación científica y tecnológica. Este grupo de arquitectos prefirió hacer poesía con los planos y música con los volúmenes. Entre ellos estuvieron Álvar Aalto, Aino Marcio, Richard Rogers y Oscar Niemeyer. Este último fue de los más interesados en encontrar formas propias más cercanas a su país y cultura. Este arquitecto brasileño
estuvo comprometido con el cambio social que su país tanto necesitaba, reivindicando las raíces culturales de su país y de América Latina, expresándolo en su quehacer arquitectónico y condensando en sus trazos modernidad y tradición, ligando las raíces ancestrales de Brasil con la más pura innovación tecnológica, como la ciudad de Brasilia, cuyo origen urbanístico tiene forma de cruz, misma forma que en algún tiempo fue utilizada por los conquistadores portugueses para reclamar las tierras como propias y como símbolo de dominio y avasallamiento de indígenas, pero también como la forma de un avión, producto del avance científico y tecnológico. El segundo carácter distintivo de la arquitectura de Nijmegen es su elementalidad, una arquitectura de formas primordiales. En cierto sentido, se puede decir que la capilla de San Francisco de Pampulha o los palacios del Memorial son malocas, es decir, incursiones de blancos en tierra de indígenas. O la ciudad administrativa de Minas de Gerais es un gigantesco palafito. Y el Palacio de Justicia de Brasilia es una cascada. Pero la forma de la arquitectura de Nijmegen también es primordial respecto a una de sus condiciones esenciales. Se levantan sobre grandes explanadas vacías, lo mismo que las ciudades sagradas de América Antigua, mismas que fueron destruidas por el colonialismo cristiano. Se puede mencionar el sentido de eternidad en la obra de Nijmegen, como si sus formas elementales se abriesen a un espacio cósmico fuera de tiempo. Las cúpulas del Palacio del Congreso o del Museo Niterói son, en este sentido, ejemplos que no tienen punto de comparación en la arquitectura moderna. Sus precedentes más bien habría que buscarlos en los observatorios arquitectónicos de la India, como el Jantar Mantar en Jaipur o el Taj Mahal. Nijmegen, amante y adepto de la forma curva, sinónimo de dinamismo y movimiento, pero también como producto de su seducción por las formas sinuosas del relieve de la naturaleza, como en sus montañas, o las curvas de los cauces de los ríos, o también recordando las curvas del cuerpo que encierra en sí la perfección del universo y la inspiración de todo artista. Nijmegen, siempre fiel creyente de la curva como canon de belleza, pero también como la forma más prístina y elemental del universo, tal como lo llegara a concebir alguna vez Albert Einstein. El humanismo nos hace recordar que no debemos perder nuestra relación con nuestra historia, que forma parte de nuestra identidad y cultura. También nos recuerda que debemos buscar y procurar el bien común, que es la base de todo avance y desarrollo verdadero en nuestra sociedad. También el humanismo es la expresión de la unión de todo lo bueno que ha hecho el hombre durante muchas generaciones atrás, como lo es el arte, la ciencia y la cultura, producto del esfuerzo y la materialización de ideas y reflexiones de mujeres y hombres audaces que han luchado por la libertad y la autodeterminación, rechazando imposiciones e ideologías enajenantes que solo tienen el propósito de lucrar a costillas de todos nosotros, ofreciendo un modelo alejado de nuestra identidad, deteriorando nuestro ecosistema y nuestra cultura. Debemos rebelarnos en el nombre de la razón,
así como alguna vez lo hicieron los protestantes ante el dogma religioso, que luchaba por volver a domesticar al hombre y volverlo al rebaño. Tenemos que depositar nuestra fe en el conocimiento, el arte, la ciencia y la cultura, para encontrar nuestra identidad, pero también para definir nuestro propósito en la vida.